When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a definir el concepto de determinante de una matriz. A partir de este momento, todas las matrices de las cuales hablaremos serán siempre matrices cuadradas. Esas matrices cuadradas o ese conjunto de matrices cuadradas lo representaremos por m sub n de r. ¿Qué quiere decir? El conjunto se llamará m de orden n, quiere decir que son matrices de orden n, es decir, de cualquier orden, pero siempre cuadradas, y con coeficientes en el conjunto de los números reales. Bien, entre ese conjunto y el conjunto de los números reales se establece una función o una relación entre ambos, y a cada una de las matrices de este conjunto le asociaremos un número al cual llamaremos determinante de A y lo representaremos con A entre barras. De esa forma definiremos a partir de esta matriz cuadrada de orden 2 su determinante, que vamos a aprender a calcular. Este determinante será un número y tenemos que calcularlo en función de los elementos de la matriz. Para poder realizar este cálculo, consideraremos que tenemos una diagonal principal que tenemos en los elementos a sub 1, 1 y a sub 2, 2, y tendremos aquí, por tanto, la diagonal principal, y por otra parte tenemos la diagonal secundaria, que la tendremos aquí. El determinante de orden 2 se calculará como el producto de los elementos de la diagonal principal, es decir, a sub 1, 1 por a sub 2, 2, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que será a sub 1, 2 por a sub 2, 1. Vamos a realizar un ejemplo para que esto se vea mucho más sencillo. Supongamos la matriz A compuesta por los elementos 1, 2, 3, 4. Es una matriz de orden 2 y su determinante colocaremos siempre el nombre de la matriz entre barras, y de la misma forma colocaremos entre barras los elementos de esta matriz. No podemos confundir una matriz con un determinante, siempre la matriz entre paréntesis y el determinante entre barras. Para realizar este determinante, recuerdo que teníamos por aquí la diagonal principal y la diagonal secundaria. Hemos dicho que multiplicaremos los elementos de la diagonal principal, es decir, 1 por 4, y restaremos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 2 por 3. De esta forma, este determinante quedará 4 menos 6 y por tanto menos 2. Este sería el determinante asociado a esa matriz. Tendremos que llevar mucho cuidado con los signos. Por ejemplo, en la matriz B, 2 menos 1, 3 menos 4, para realizar este determinante tendremos que cuidar el producto de los signos y tendremos 2 menos 1, 3 menos 4, su producto será 2 por menos 4, que será menos 8, menos 1 por 3, que será menos 3. De esta forma tendremos menos 8 más 3,
y el resultado nos quedará menos 5. Vamos a calcular ahora el determinante de una matriz 3×3 como la que tenemos aquí. Al tener mayor cantidad de elementos necesitamos una estrategia diferente de la que utilizábamos para calcular los determinantes de orden 2. Vamos a utilizar la regla de Sarrus. Sarrus fue un matemático francés de principios del siglo XIX que ingenió una estrategia para, a través de multiplicaciones y sumas entre los elementos de esta matriz, calcular el determinante. Vamos a ver en qué consiste. Para ello, lo primero que vamos a nombrar y a recordar es que esta sería la diagonal principal de esta matriz cuadrada. ¿Cuál es la característica de la diagonal principal? La característica es que todos los elementos tienen los dos subíndices iguales. Por otro lado, tenemos aquí la diagonal secundaria. Recuerdo que la diagonal secundaria se caracterizan porque ambos subíndices suman siempre la misma cantidad y además coincide con el orden más una unidad. Es decir, ambos suman 4 y esta matriz o este determinante es un determinante de orden 3. Bien, para comenzar calculando el determinante asociado a la matriz 3×3, realizaremos el producto de todos los elementos de la diagonal principal, es decir, A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. Y le sumaremos un producto que tendremos que calcular multiplicando los dos elementos que están por encima de la diagonal principal con el elemento opuesto a ellos dos. Es decir, A sub 1, 2 por A sub 2, 3 por A sub 3, 1. Y le sumaremos también el producto de estos dos elementos con su opuesto. Es decir, A sub 2, 1 por A sub 3, 2 por A sub 1, 3. Bien, a esta suma le vamos a quitar un número que escribiremos aquí debajo y que después, cuando realizaremos con números, veremos que es mucho más sencillo de lo que aparentemente parece. Comenzaremos multiplicando todos los elementos correspondientes a la diagonal secundaria, es decir, A sub 1, 3 por A sub 2, 2 por A sub 3, 1. Cuando terminemos todo este número tendremos que cambiarle de signo, muy importante. Puesto que hemos multiplicado los elementos de la diagonal secundaria, ahora actuaremos igual que antes con la diagonal principal, es decir, cogeremos estos dos elementos por debajo de la diagonal secundaria y los multiplicaremos por su elemento opuesto, es decir, estos 3. De esa forma tendremos A sub 2, 3 por A sub 3, 2 y por A sub 1, 1. Y por último sumaremos el producto de los dos elementos que están por encima de la diagonal secundaria y los multiplicaremos por su elemento opuesto. Es decir, haremos A sub 1, 2 por A sub 2, 1 y por A sub 3, 3.
una vez operadas todas estas sumas, habremos obtenido el determinante de orden 3. Puesto que parece un poco complicado, vamos a hacer un pequeño esquema. Tendremos un determinante formado por 3 elementos en cada una de las filas. Hemos dicho que teníamos aquí la diagonal principal y multiplicaremos los elementos de la diagonal principal por un lado. Después observamos que por encima de la diagonal principal tenemos una paralela y la multiplicaremos por el elemento opuesto. Es decir, formamos este triángulo. También tendremos que aquí tenemos otra paralela y la multiplicaremos por su elemento opuesto. Es decir, tenemos esos 3 productos. A el resultado de este número le quitaremos los siguientes productos. Recuerdo que teníamos por aquí la diagonal secundaria y multiplicábamos los elementos correspondientes a la diagonal secundaria. También multiplicamos entre sí los dos que forman parte de la paralela a la diagonal secundaria por encima y los multiplicaremos por su elemento opuesto. Y por otra parte, los dos elementos que son paralelos a la diagonal secundaria los multiplicaremos entre sí y lo haremos también por el elemento opuesto. De esta forma parece un poco más sencillo el esquema que hemos visto en el determinante. De todas formas, vamos a realizar un ejemplo y se verá que es mucho más sencillo resuelto con números. Vamos a calcular el siguiente determinante. Supongamos este determinante y tendremos que aplicar la regla de Sarrus para su cálculo. Empezaremos calculando la diagonal principal, es decir, 1 por 3 y por 1. Y ahora le sumaremos los elementos paralelos a la diagonal principal con su elemento opuesto, es decir, 2 por 1 y por 2. Y le sumaremos también los elementos paralelos a la diagonal principal con su elemento opuesto, es decir, 4 por 5 y por 3. Comenzaremos ahora multiplicando los elementos de la diagonal secundaria, es decir, 3 por 3 y por 2. A este número le sumaremos los elementos paralelos a la diagonal secundaria con su elemento opuesto, es decir, 5 por 1 y por 1, y por último sumaremos los elementos paralelos a la diagonal secundaria multiplicados por su elemento opuesto, 4 por 2 y por 1. Parece un poco complicado la realización del determinante, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Bastará con realizar todos estos cálculos para obtener el resultado. Empezaremos por 1 por 3 y por 3, que será 3, más 2 por 1 y por 2, que nos dará 4, 4 por 5, 20 por 3,
60 y a esto le quitaremos 9 por 2, 18, más 5 por 1 y por 1, que será 5, más 4 por 2, que será 8. De este número obtenemos 67 menos 18 y 5, 23, 23 más 8, 31. Y el resultado final será 36. Este número es el correspondiente a aquel determinante.